venir, me dijeron, bueno, me quiero dedicar al megafardo, directamente siempre le decimos que no, la actividad tiene que arrancar de cero, el lote tiene que arrancar desde un inicio para tener en cuenta que va a ser un lote destinado solamente a eso. Tengan en cuenta que la actividad de producción de megafardo es una actividad agrícola. La alfalfa realmente como cultivo agrícola hay que tenerlo en cuenta para iniciar esta actividad. Para asegurar la implantación, para no ir tan al detalle cada uno, nos nombramos un poco los puntos, pero comienza con una buena elección del lote. No podemos arrancar un lote que recién lo desocupamos y bueno, vamos a sembrar la alfalfa a la apurada y después digamos hay que destinar el lugar donde se va a hacer esa alfalfa con un tiempo antes, haciendo análisis del suelo, teniendo en cuenta la elección de la semilla o de la variedad que vamos a hacer, que es primordial para saber a qué vamos a apuntar, si vamos a apuntar a corte, bueno, qué tipo de alfalfa estamos necesitando, de determinada la zona y la cantidad de corte que nosotros le queremos sacar. Preparar el suelo de la mejor manera, tener en cuenta los pasos que hay que seguir para hacer una buena siembra y ser eficiente y tener el lote limpio, aplicando herbicidas y el cultivo al inicio libre de insectos para que no tengamos pérdida de planta. Esos son un poco detallados rápidamente los puntos a los que tenemos que apuntar para hacer ese lote. El lote, para decir bueno que es un buen lote, es eso, tiene que ser un lote denso, de crecimiento vigoroso. Eso es realmente un lote rentable. Denso y de crecimiento vigoroso. Quiere decir que está establecido en una tierra con todos los nutrientes necesarios, que para eso han hecho el análisis del suelo y saben qué es lo que le puede hacer falta a ese suelo. La alfalfa es muy demandante de ciertos nutrientes y eso tienen que saberlo y verlo con un técnico si no lo conocen bien, pero realmente tienen que hacer un análisis del suelo para saber qué potencial productivo tiene ese lote. El lote denso, hablamos siempre, se preguntan, bueno, qué densidad, qué cantidad de kilos hay que tirar. En realidad lo que tenemos que lograr es una óptima distribución en el espacio para tener una gran cantidad de tallos. Lo que necesitamos es tallos por unidad de superficie y eso lo logramos con cantidad de plantas. En cantidad de plantas nosotros siempre apuntamos a llegar a lograr a los 100 días de establecido el cultivo, perdón, los 100 días de la siembra, tener entre 350 y 400 plantas. Eso hace que el lote ese lote tenga gran cantidad de plantas y gran cantidad de tallos, que es lo que me va a dar la producción. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, ¿qué me determina eso? De la cantidad de kilos que vamos a tener. Para eso tenemos que tener en cuenta qué sembradora vamos a utilizar. Porque si queremos lograr 350 o 400 plantas por metro, no podemos hacerlo con cualquier sembradora. Tengan en cuenta que en el mercado hoy produce sembradoras para la agricultura, para sembrar soja, para sembrar trigo, tienen cuerpos de siembra grandes y a esas máquinas se le pone un cajón alfalfero de arriba. En realidad las distancias de los picos están a 19, a 21 y la alfalfa tenemos que sembrar lo más cerca posible. Si pudiéramos sembrarla al vuelo sería mejor. Por la distribución, lo que tenemos que lograr es la distribución. Como las máquinas que tenemos son de directa y tendemos a sembrar en directa, bueno, la única forma cuando tienen una sembradora que está a 19 o 20 centímetros es hacer una siembra cruzada, con la mitad de los kilos en cada pasada. Ustedes piensen que si ustedes están tirando entre 15 y 20 kilos, que es lo óptimo para llegar a esas 350 plantas por metro cuadrado, ¿por qué 15 o 20? Bueno, depende un poco de la eficiencia de siembra que tenga cada uno. Tengan en cuenta que la semilla de alfalfa es muy pequeña y lograr ponerla toda a la misma profundidad es muy difícil. Los terrenos tienen que estar muy parejos, la sembradora tiene que trabajar con una presión óptima. Si la metemos a 2 centímetros es muy difícil que salga, si la dejamos afuera seguramente se va a secar y se va a morir. Entonces tenemos que meter a una profundidad óptima. Eso hace que la sembradora tenga que trabajar bien y
cuando estamos trabajando en una sembradora de 19 centímetros, vamos a tener que hacer una doble pasada. Tirar 8 o 9 kilos o 10 kilos en una pasada y los otros 8 o 10 al cejo o en cuadrícula. De esa forma van a lograr una distribución en el espacio que no van a estar tirando los 20 kilos en una sola línea, sino que lo van a tirar en dos, van a tirar 10 en cada pasada. ¿Se puede lograr esas 350 plantas? Sí. Esta es un poco una foto que matiza eso. Este es un campo con el que trabajamos nosotros, que desde hace años le veníamos diciendo que consiga. Hay una sembradora que se llama Brillion, que es una sembradora que tiene los cuerpos a 10 centímetros, tira casi al vuelo, semi en tierra con unos rodillos que lo ponen, tiene una uniformidad de siembra muy específica. Este productor es muy buen productor. Fíjense que eso está sembrado con su máquina de siempre, de 17 a 17,5, tiró 15 kilos y logró 215 plantas por metro cuadrado. Un muy buen logro porque tuvo un 60% de eficiencia y con una cobertura basal estimada de 45. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho espacio libre, la mitad del suelo está cubierto y la otra mitad está libre. El mismo productor, cuando compró la otra sembradora en ese mismo potrero, fíjense la siembra que hizo en la otra mitad. Acá el problema que tuvo es que se le fue un poco los kilos, él quería tirar los mismos kilos y se le fue a 22, pero de todos modos fíjense la distribución y la cobertura que tiene ese lote. Y ustedes, en un lote como ese, tendrían que ir y tirar el aro y ustedes mismos no hace falta ir a tirarlo, pero se van a dar cuenta de qué lado van a sacar más producción por hectárea. De aquel lado, el productor de aquel lado estaba sacando 20% más que de acá. En el mismo potrero, 20% más. Fíjense que si vamos solamente a los kilos que se tiraron, 20% más, hablando de una producción anual de alrededor de 15 toneladas, es muchísimo, 20%. Es una tonelada y media más. Al precio que hoy vale el megafardo, que está en $1,140, la tonelada es muchísima plata. ¿Sí? La durabilidad del lote tiene mucho que ver con la cantidad de plantas que metimos. Si ustedes arrancaron con un número alto de plantas, seguramente les va a terminar durando más cantidad de años. El lote para producción de alfalfa tiene que durar por lo menos 4 años. La mayoría de los productores, donde yo soy de una zona tambera, los productores tamberos realmente tienen una expectativa bastante más baja, y eso es un error que ellos cometen porque la producción forrajera es menor en su campo, pero a ellos les dura entre 2 y 3 años, la tienen que dar vuelta porque no llegan a producir más. ¿Por qué? Porque arrancan con un número de plantas muy bajo. Fíjense ahí en los curvas, la alfalfa 1 es el promedio de la zona donde yo trabajo. Ellos arrancan el primer año con 150 plantas por metro cuadrado, al segundo año baja a 100 plantas por metro, al tercer año están en alrededor de 55 o 60 plantas por metro. Cualquier lote de producción de alfalfa con menos de 80 plantas por metro cuadrado no es rentable. ¿Sí? Yo he visto lotes con productores recorridos, con productores que tienen 50, 60 plantas por metro y me dicen, está hermoso desde la camioneta. Cuando ustedes se bajan, lo empiezan a recorrer y abren, se dan cuenta que hay claros y manchones por todos lados. Y se dan cuenta que cuando meten la mega terminan sacando un mega fardo por hectárea, y eso no es rentable. En la segunda alfalfa, la alfalfa 2, arrancando con 350 plantas y bajando el número de plantas mucho más que en el otro, al segundo año tiene 250, al tercer año tiene 150 y al cuarto año recién está en las 80, 70, 80 plantas, que es donde habría que dar la vuelta. Fíjense, ahí la única diferencia que hubo es que uno tiró 12 kilos por hectárea y el otro tiró 20 kilos por hectárea. Entonces, la diferencia de altura entre las dos no es solamente el número de plantas, sino producción. La producción que ustedes sacan de más en un lote con 350 plantas es muy grande. El número, cuando ustedes lo hacen, es muy grande. El lote de la alfalfa es muy mala competidora respecto a otras especies. Incluso dentro de con su misma especie es mala competidora. Entonces
ustedes dejan enmalezar el lote van a tener pérdidas muy grandes. Cuando lleguen al primer corte, muchas veces me dicen que total en el primer corte le hacen la limpieza, o cuando total cortan bien abajo, pero tengan en cuenta que a esa altura, cuando llegamos al primer corte, la cantidad de plantas de alfalfa que murieron ya es muy grande. Abajo de una mata de cardo se mueren un montón de plantas y eso van quedando las manchas. Las plantas por ahí que las encuentran vivas, que están débiles, pero están débiles y después terminan muriendo. Además pierden competencia respecto a su misma especie y se van matando entre ellas, entonces van a quedar un poco arranque de limpio. Hay que hacer muy buena aplicación de herbicidas. Tienen una batería de herbicidas en el mercado muy grande. Y con el tema de los insectos tienen dos muy problemáticos, que son el trip y el pulgón. Y por más que ustedes tengan la semilla natural con Fruizer, van a tener que controlarlo por lo menos los primeros estadios que bien establecida la planta, porque hay una gran pérdida de plantas, no solo pérdida de verlas secarse, sino por debilidad de planta, que se terminan muriendo después. Entonces, por más que esté curado, van a tener que controlarlo para no perder. La calidad, una vez establecido el lote que tenemos ya implantado, tenemos que pensar en la calidad que vamos a obtener de ahí. La idea es producir un megafardo para exportación, entonces necesitamos una calidad superior. ¿Cómo obtener esa calidad? Primero, si puede deberse a una alfalfa, por más que la corten en el mejor momento. Usted piense que desde el momento en que la cortan, la alfalfa al suelo, cuanto más tiempo tenga en cuenta que eso es importantísimo. El tipo de corte, en la Argentina el 75% de la alfalfa se corta con estas máquinas, que son las cortadoras liberadoras. De ahí la foto que pueden ver, creo que se ve la cantidad de hoja que va rompiendo. Estas máquinas se utilizan principalmente porque son muy baratas y porque tienen un costo de mantenimiento muy bajo. Entonces es mucho más fácil. Pero ustedes piensen que estas máquinas cortan por golpe. Por filo cortan el primer tiempito, las primeras hectáreas, después por golpe. Y la máquina gira, las cuchillas giran a gran velocidad y le pegan muchísimas veces al mismo material antes de sacarlo por la cola. Entonces va rompiendo el material. Todo eso que ven ustedes que vuelan son pedacitos de hoja y pedacitos de tallo. Toda esa hoja, que es la que más calidad tiene, va quedando en el suelo. Además, las hojas que va rompiendo en la misma planta se van deshidratando muy rápidamente y se hacen polvo. Cuando ustedes vayan a enrollar eso, se van a dar cuenta que tiene mucho menos hoja. La máquina, obviamente, ideal sería esa. Hay máquinas de arrastre, una segadora acondicionadora. Lo que hace esa máquina es con cuchillas, con filo, hacer un corte como lo hace una cosechadora. Corta, se acuesta la planta, pasa por unos rodillos de goma, que lo único que hacen es apretar el tallo a distancias uniformes. Lo que hace esos lugares donde lo aprieta son lugares de escape para la humedad. Entonces no rompe la planta, le da esos lugares de escape, porque si no ustedes piensen que el tallo está todo sellado y el único lugar por donde sale es por la punta. Entonces tarda muchísimo en recorrer el tallo y salir. Y todo ese tiempo que tardó el tallo en secarse es tiempo que la hoja pierde calidad y sigue deshidratándose. Algo que me olvidé decir en el anterior, cuando ustedes cortan con la segadora, tengan en cuenta que no solo que rompen ese material, sino que rompe también el tallito que queda de la planta abajo, los 5 o 7 centímetros que queda, lo rompe por golpe. Y ese tallo al estar abierto, queda abierto, si ustedes lo ven de cerca, queda como una flor abierta. La corona de la alfalfa destina muchísimos fondos asimilados, muchísimas reservas para cicatrizar y después recién empieza a brotar. Toda esa reserva que gastó en cicatrizar, de la otra forma lo hubiese usado para brotar. Entonces le va a brotar mucho más lento o mucho peor con la otra máquina que con esta. El secado es importante y hay que ser muy estricto en esto porque el dejarlo más tiempo, como les decía, el suelo, el tiempo que la planta se sigue deshidratando mal o perdiendo calidad. Entonces hay que hacerlo. La segadora se lo deja un poquito más de
liberar al mediodía, a las 2 de la tarde, porque van a perder toda la hoja y se van a quedar sin calidad. Bueno, eso es más o menos lo que decía recién. Hay que tener en cuenta también que si hay mucho rocío, el material se moja, también es perjudicial porque es agua que ustedes están metiendo dentro del chorro, ¿no? La edificación, bueno, al momento que ustedes apuntan a edificar, van a tener que ver el secado que tiene ese material, evitar las horas, igual que la rastrillada, evitar las horas fuertes de sol, a menos que el material todavía tenga una humedad considerable. La forma de medir la humedad es con viene un aparatito de mano que ustedes amontonan en la gavilla y se mete el aparatito y instantáneamente le da la cantidad de humedad que tiene. Es mucho mejor que ir a hacerlo a ojo. Tengan en cuenta también que en esto hay que ser sumamente estricto y uniforme, tanto desde el momento que lo cortan hasta que lo edifican, de seguir un orden, porque si ustedes van a trabajar seguramente con lotes grandes y los lotes si lo arrancan de una punta y terminan de la otra, y cuando lo vienen a rastrillar, lo rastrillan del otro, arrancan de la parte más verde, de la que se cortó última, cuando llega a la última parte está mucho más seco, entonces hay que seguir el mismo orden. En general los productores que trabajan bien en esto tienen protocolos para hacerlo, y tanto el que rastrilla como el que corta, el que rastrilla o el que edifica saben de qué lado del lote se arrancó. Se arranca siempre en el mismo lugar, se rastrilla a partir del mismo punto y se empieza a edificar para que toda la alfalfa esté en el mismo momento. Para no terminar con esto, ¿cierto? Porque si ustedes también nos encontraron con esos fardos, yo me encontré con fardos que se los ve verde y cuando los abrimos nos encontramos con eso, es todo barro. Esto realmente se pasaron en el secado y bueno, esa es la cantidad que vamos a tener. Hay dos formas de edificar, una es con rollo, otra es con megafardo. El fardo chico prácticamente desapareció pues para algunas situaciones puntuales, pero hoy la empresa fabrica estas dos máquinas, y tengan en cuenta que el rollo tiene una forma de edificar que va rompiendo mucho material. Cuando ustedes hacen un mismo lote, si el mismo lote lo hacen, una parte lo hacen megafardo, la otra lo hacen rollo, y mandan a analizar esos dos materiales una vez realizado el heno, se van a encontrar con que el que hizo el megafardo es de mayor calidad. ¿Eso por qué? Por el tipo de edificación que hace la máquina. La máquina cuando se mete en la enrolladora, el material cuando entra en la enrolladora empieza a dar vuelta y va rozando con las correas y va sufriendo un deterioro, una rotura de hojas, que es lo que ustedes ven alrededor de la máquina, ven un polvillo que la va siguiendo. Mucho de eso es tierra, pero mucho de eso también es hoja que se va rompiendo. La mega lo que tiene es el material entra a la cámara de compactación y el pistón solamente le pega un golpe y lo compacta en un solo lugar y no lo vuelve a tocar. Eso hace que conserve mucho mejor la humedad. La calidad. Una vez hechos los megafardos, tenemos que ver cómo lo vamos a conservar. Y eso es un punto muy importante. Con los productores que trabajo me dicen que es lo que más trabajo les cuesta el tema del guardado. Conservar a la intemperie así sin tapar tiene vida corta la calidad, porque la lluvia, el sol le pega mucho, pero bueno, le pega un poco a lo de los costados, no es mucho lo que pierden con el sol, pero sí por la lluvia. Si les llega a llover a esos fardos, la humedad entra y se lo va a comer, les va a hacer perder toda la calidad. Lo pueden taparlo con lonas de silo que hay en los campos de sobra, o pueden comprar lonas de camión. Las lonas salen arriba de 10 pesos una lona de esas, pero posiblemente sea la única forma. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que los de los costados, que son los que se mojan, no le entra agua de arriba, pero sí a los costados y sí los que usan en la base. Eso para exportación no se lo van a tomar porque ya están manchados, porque ya tienen pérdida de calidad. Sí lo de adentro, pero no los de los costados, los de abajo. Lo ideal sería obviamente tener un galpón. Lo que pasa es que el galpón es muy costoso. Si ustedes lo tienen y empiezan a
empezaron a guardar se llenan muy rápido. Pero bueno, eso sería lo ideal. Esos son galpones de acá de la zona del Calchín. Bueno, muchas de las fotos son de la zona del Calchín. Son galpones de muy buenas dimensiones de acá abajo, pero es muy costoso ese galpón, pero por ahí ocuparse entre los productores que van a hacer este trabajo no sería tan difícil hacerlo. Resumiendo un poco y para ir terminando, hay que ser muy eficiente en todos los pasos de la implantación, porque si no arrancamos con un lote bien implantado, con una buena densidad de planta y con una alfalfa de calidad, no vamos a tener producción por hectárea. La producción por hectárea, ustedes piensen que tiene que estar en alrededor de los 16-18 toneladas de materia seca por año, con un promedio de 14-15 por lo menos en los 4 años. Eso hace que tengan que ser muy eficientes para hacerlo. Yo en la zona tambera estamos levantando datos de que no se superan las 5 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces hay muchos errores en el momento. Hay que ser eficiente en eso, en la implantación de lograr eso. Y ser precisos, por supuesto, en el momento de corte, en el tratamiento durante el secado, en la confección de los fardos y en el guardado o el tapado de los mismos. La producción de alfalfa de calidad implica un trabajo de todos los días sin descanso ni descuido, porque cuando ustedes se descuidan no están perdiendo calidad y pierden dinero. Es una producción sumamente rentable y que tiene mucho futuro. Hoy los mercados realmente están demandando fardos de este tipo, están demandando forraje por la escasez de agua que hay en el mundo. Los mercados que están demandando hoy, que son los de Arabia, no tienen agua. Por eso no pueden darse el lujo de producir estos fardos, porque no tienen agua para hacerlo, porque les sale muy caro. Les conviene pagarnos, comprarlo acá y que nosotros se lo llevemos, que no producirlo de ellos. Entonces nosotros tenemos una meta muy importante. Les digo que el número es muy interesante, se ponen a hacerlo, pero hay que ser muy eficiente. Tengan en cuenta que la producción de fardo es prácticamente como un campo, es de todos los días. Son 6-7 meses de trabajo, pero es de todos los días, ¿sí? De trabajo intenso. Después, el resto del invierno, cuando el cultivo está en latencia, bueno, hay que hacer limpieza y dedicarse a la comercialización. Pero el resto hay que estar todos los días, viendo que no haya malezas, viendo que no haya insectos, viendo el momento óptimo de corte, viendo cuando se cortó, cómo se seca, viendo que se edifique bien y viendo el tapado y el guardado. Realmente lleva mucho